Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos la invocación al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra, y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Meditamos el día de hoy del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y del capítulo 4, versículos 14 al 21. Lucas 1, 4, 4, 14, 21. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu Santo, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, que ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor, puesto que muchos han intentado. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido el día de hoy. Palabra del Señor. Hacemos una segunda lectura del texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y del capítulo 4, versículos del 14 al 21. Puesto que muchos del Evangelio según San Lucas, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido todos los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu Santo, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en las sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos
estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Palabra del Señor. Hacemos una tercera lectura del texto que está tomada de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y capítulo 4, versículos del 14 al 21, del Evangelio según San Lucas. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han narrado los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en las sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, que me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Palabra del Señor. Hacemos un momento de silencio para interiorizar la palabra. El episodio de la sinagoga de Nazaret está en un marco que es clave para el Evangelio de Lucas. Comienza con este pasaje del profeta Isaías, cuando Lucas nos comienza a narrar los inicios de la vida pública de Jesús, y tiene una importancia grande porque Lucas está comunicando a sus lectores cómo es que Dios se incrusta en la historia de la vida humana. Entonces el desarrollo de los gestos de Jesús, que los está poniendo en paralelo, se levantó y abrió el libro, cerró el libro y se sentó. Entonces le dan a este pasaje que hemos escuchado un tono litúrgico, pero al mismo tiempo es algo nuevo. Es porque era lo que normalmente sucedía en los, no solo, y está uniendo, como había pasado en el Evangelio según San Juan, el Antiguo Testamento, las tradiciones de los judíos, con lo que está pasando con los nuevos cristianos. Y comienza a hacer una homilía Jesús en la que actualiza porque antes estaban los profetas, y los profetas eran los que anunciaban la buena nueva de Dios, los que hablaban en lugar del Espíritu Santo, pero también a un tema importante de los profetas, y sobre todo de Isaías, la llegada del Mesías. Y en la homilía que comienza a hacer Jesús, empieza a decir cómo se están empezando a cumplir lo que venían anunciando los profetas. Una palabra determinante que expresa Lucas es que es el cumplimiento de Dios en Cristo. Y obviamente, lo que sucede, como los cambios no son
no son fáciles de adoptar. Hay cierto rechazo de parte de la audiencia. Eso está en otro pasaje, pero lo cuenta. Eh, Algo que tiene en particular este evangelio, este pasaje del evangelio que meditamos hoy, es que no tiene una correspondencia exacta en los otros evangelios sinópticos. O sea, no están en este mismo lugar en Mateo y en Marcos. Por ejemplo, en Mateo es hasta el capítulo 13, o sea, ya bien entrado el evangelio. Y en Marcos es en el capítulo 6. El evangelio de Marcos es el más corto de todos, pero igual es más adelante. Mientras que Lucas es casi al inicio, o sea, estamos en el capítulo 4. Recordemos que Lucas es uno de los evangelios de la infancia, o sea, Lucas sí narra la anunciación, luego narra la visitación de María a su pariente Isabel, luego narra los hechos de la natividad, eh, la presentación y luego cuando el niño es perdido y es encontrado en el templo. Entonces el capítulo 4 es relativamente cuando viene comenzando la predicación de Cristo. En el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Juan lo encontramos mucho más temprano, porque ellos nos narran estos hechos de la infancia. Y en Lucas y en Mateo, perdón, sí narra, pero igual este pasaje está hasta el capítulo 13. Y por ejemplo en Marcos, eh, lo que lo que encontramos no es no es exactamente cuando Cristo pide el texto y empieza a hacer su homilía, sino que Marcos comienza a hablar desde el interrogatorio que se le hace a Jesús. Y con este discurso Lucas intenta introducir el misterio de Cristo, o sea, y empieza a mostrarnos, tomando de base al profeta Isaías, que Cristo es el profeta. Y también ya nos empieza a decir que es el Espíritu Santo quien se manifiesta en Cristo. Entonces, este es el contexto literario en que podemos entender este texto. Visto desde un punto de vista también del, del género, de la literatura, es una en esta parte del capítulo 4 entendemos que hay una diferencia, es como una parte única dentro del Evangelio según San Lucas. La, hay una, o sea, la forma en que lo redacta Lucas parte de datos tradicionales, también sigue un intento propio. Él comienza incluso diciendo que han habido otros que han intentado recopilar los hechos de la vida de Cristo, pero él hace algo que es propio. Entonces demuestra dos partes, una claridad interior y también una explicación precisa del exterior. Para Lucas, las preguntas ¿quién es Jesús y a quién está destinada su obra? Son inseparables. Entonces, es muy fuerte la relación entre la palabra y la acción. Entonces, en base a eso es que Lucas comienza a construir este relato. Este episodio también intenta introducir, como les había dicho, el misterio público de Jesús con sus actividades. Entonces, eso es más o menos el contexto, no solo de cuándo es que Jesús o sea, más que histórico, ¿no? Porque ya les dije que en los evangelios sinópticos no hay un paralelo de este pasaje. O sea, en dónde está colocado. Lucas lo coloca al inicio de su predicación, obviamente, porque, como les digo, eh, las dos preguntas de quién es Jesús y a quién va dirigida la obra están muy legadas. Entonces, ¿cómo se llama?
Entonces, para Lucas es importante empezar a construir su catequesis de la buena nueva, la predicación del Evangelio a partir de este punto. Entonces, si nos pasamos en el capítulo 1, nos encontramos con la presentación del Evangelio. Comienza diciendo Lucas que han sido muchos, y aunque parece que nos quiere contar una biografía, nosotros sabemos que los libros de la Biblia no son libros históricos, sino que son libros de enseñanza. Por más que venga Lucas en el versículo 1, digo, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, o sea, ya hay otros que han hecho el intento, tal como nos los han sido transmitidos los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Entonces, los apóstoles y los primeros discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, pero no fue hasta Marcos que se comenzó a escribir. Entonces, esto es lo que motiva, aquí nos explica sus motivos Lucas para comenzar a escribir el Evangelio. Entonces dice, he tenido yo también, después de haber investigado diligentemente todos los orígenes. Y esto se vincula también con lo del versículo anterior, que dice, eh, porque las enseñanzas se lo dieron los testigos oculares. O sea, Lucas no conoció al Señor Jesús, pero sí conoció a los apóstoles, a los primeros discípulos. Entonces estuvo en esa primera ronda de evangelizados, y está llegando como a la segunda, ¿no? Están los apóstoles, luego estos que fueron discípulos de los apóstoles, y ahora ya van al tercer nivel. Y es para ellos quien va escribiendo Lucas. Eh, Lo importante es que he investigado diligentemente desde los orígenes. Eh, bueno, nos dice la historia que San Lucas incluso entrevistó a la madre de Jesús para conocer estos relatos. Y dice, he decidido yo también escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. Lo importante de este nombre es que no sabemos que si se refiere de verdad a una persona de nombre Teófilo, o es porque Teo, Dios, Filo, Hijo, se refiere a nosotros como hijos de Dios. Para que conozcas, y como dice, parece que al inicio se refiere a una biografía, pero en el versículo 4 dice, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Nos está diciendo, esta no es una biografía, este es un libro, este es un escrito de doctrina. Entonces, eso es lo importante. Luego ya pasamos a la parte del pasaje del capítulo 4, empezando por el versículo 16, entonces, donde vemos que la sinagoga es un lugar muy frecuentado por Jesús. Desde los primeros años de su juventud, Jesús ha escuchado la palabra de Dios y la interpreta según la tradición del pueblo. Ahora, es importante, llama la atención el hecho de que Jesús busque el centro de culto. Todo hebreo adulto podía tomar la palabra. Los jefes de la sinagoga generalmente confiaban este papel a los que fueran expertos en la escritura. Pero que Jesús se levante a leer indica que para él era costumbre hacerlo. Entonces ya los maestros de la sinagoga lo reconocían como alguien que generalmente leía. Incluso nos dice, San Lucas hace énfasis según su costumbre. Entonces, luego ya pasamos al versículo 17. Bueno, después nos dice que se lee el libro, él lo extiende, pero lo importante es que él encuentra el pasaje del profeta Isaías, que probablemente se refiere a la consagración de un profeta. Lucas elimina la cita de Isaías, el fin amenazador, o sea, una parte final de esa cita, porque esa parte no es importante para la enseñanza que quiere construir Isaías. Lo que le interesa es subrayar que la enseñanza de Jesús
tiene base en la escritura y se vuelve actual, se vuelve presente en su persona. Las palabras de Isaías en los labios de Jesús tienen un significado ya pleno, completo. Y también es el resumen de la misión de Jesús lleno del Espíritu, que es ungido por Dios. Que esto ya lo hemos escuchado en el relato del Evangelio. Luego nos encontramos con los gestos que hace Jesús, sentado en la posición típica del aprendizaje, entonces indicándonos que es una enseñanza la que viene, por eso en la homilía nos sentamos. Nos dice Lucas que todos los ojos estaban fijos en él, todos estaban deseosos de aprender. Preparan la importancia de lo que Jesús está por decir. Una homilía breve, nos dice Lucas, pero muy comprometedora. Y así es como nos prepara para el final. Jesús no comenta las palabras de Isaías, sino que las actualiza, y eso es una homilía. Y nos empieza la profecía, se convierte en vida. Ya no es algo que solo leemos, sino que es una acción. La interpretación de Jesús supera toda expectativa. La palabra está presente el hoy. Aquel hoy es típico del evangelista, que es el hoy de la salvación, el hoy del cumplimiento en correspondencia a lo que se ha escuchado. Es en esencia para Lucas la escucha y la realización de las promesas antiguas que se repiten en todo su evangelio.